Los 10 mitos de la Revolución Mexicana, cortesía por el escritor e historiador Juan Miguel Zunzunegui, video elaborado por Black Saint Noah, santuarista independiente pero aliado a El Santo y el Santuario. A continuación me permito compartirle esta valiosa información que nos dio a conocer el escritor e historiador Juan Miguel Zunzunegui a petición de muchos seguidores tuiteros dentro de su cuenta @junzunzu, los 10 mitos de la Revolución Mexicana, que en este preciso momento ya está hecho en este video. Los 10 mitos de la Revolución Mexicana. 1. El pueblo nunca se levantó en armas contra Díaz, quien renunció en 1911. La guerra siguió 10 años, lo que evidenció que Díaz no fue la causa. 2. El pueblo se levantó en armas contra Madero, quien nunca supo gobernar, dejó crecer la guerra y finalmente le dieron un golpe de estado en 1913. 3. La guerra la pelearon grupos militares cuyo objetivo era el poder, no hubo proyecto. El pueblo le tenía miedo a cualquiera de las tropas. 4. Tras la caída de Madero, Carranza logra unir a todos contra Huerta, pero caído este, todos comienzan a pelear entre sí por el poder. 5. Carranza mató a Zapata, Obregón a Carranza y Villa, Calles a Obregón, y Cárdenas expulsó a Calles. Es obvio, no luchaban por lo mismo. 6. En diversas etapas, la guerra la ganaron aristócratas Madero, Carranza y Obregón, nunca el pueblo. Zapata y Villa no ganaron nada. 7. Si hubo una revolución social y hay más de 50 millones de pobres, es claro que la revolución fue un fracaso, o la revolución social es mito. 8. Villa era bandolero buscado por 4 asesinatos, se unió a Madero para borrar ese pasado, tenía un contrato con una productora del cine gringo. 9. La revolución fue una construcción histórico-social desarrollada en el cardenismo y plasmada en el muralismo, apoyado por el gobierno. 10. La revolución acabó con la dictadura de una persona e impuso la dictadura de un partido. Desde el 2000 vivimos la dictadura de partidos. Ahora el resumen reflexivo de la revolución, las 10 reflexiones del escritor e historiador Juan Miguel Zunzunegui que nos comparten a toda la comunidad cibernauta. 1. En siglo XXI los caudillos siguen haciendo tambalear las instituciones, el pueblo sigue sin poder participar de la política. 2. Resumen de la revolución: todos contra Díaz, todos contra Madero, todos contra Huerta y todos contra todos. Quítate tú pa' que me ponga yo. 3. Madero desconoce a Díaz. Zapata y Orozco a Madero. Carranza a Huerta. Villa y Zapata Carranza. Obregón a Carranza. Calles mata a Obregón. 4. México no es moderno. No hay democracia. No hay justicia social. No hay mejora en la educación. Hay menos paz y orden, ¿y la revolución? 5. Pueblo paternalista, élites gobernantes inamovibles, inmovilidad social, estructura corporativa como en el virreinato, ¿y la revolución? 6. Economía estancada, pueblo acostumbrado a recibir gratis. Alejados del proyecto modernizador de Juárez y Díaz. 7. Falsos mitos de soberanía basados en recursos naturales, pueblo anclado al pasado y con crisis de identidad. Una historia basada en mitos. 8. Cárdenas inventó la revolución como pretexto para su proyecto dictatorial, mezcla del pasado virreinal y el modelo soviético. 9. Todos sabemos cuándo comenzó, pero no cuándo acabó y menos quién la ganó, que no fue el pueblo, sino unos zampones convertidos en partido. 10. Para poder avanzar al futuro a México y al mexicano le urge superar la revolución, pero no lo hacemos porque es aceptar que fue un fraude. Ahora escucharemos los 6 resultados de la revolución mexicana en nuestros días. Una revolución social ganada por aristócratas Madero, Carranza, Obregón, y que dejó jodido, ignorante y sometido al pueblo. Madero, con el apoyo de los espíritus de sus hermanos, y de las armas brindas que le dio el presidente Taft, destruyó México. La revolución solo sirvió para una cosa: un día más para huevonear, como si los santitos y la Virgen no nos dieran varios. En México pensamos que todo agarrarnos a madrazos es una revolución. Las revoluciones son para que las cosas cambien. ¿Qué cambió? La revolución la inventaron unos zampones tras 20 años de matanza por el poder para apoderarse del país, se llaman PRI. Para finalizar, ¿cuáles son los resultados para juzgar la revolución 101 años después de que dicen que comenzó? Y les va, ojo, nuestra verdadera historia por fin se está descensurando gracias a nuestros historiadores como Zunzunegui y entre otros que comparte sus investigaciones. A 101 años no hay mejor educación en México. ¿Y la revolución? El pueblo sabe leer pero no lee, no entiende lo que lee. Y no sabe pensar. A 101 años no hay más progreso en el país que el que había en el porfiriato, en términos comparativos. ¿Y la revolución?
A 101 años no hay justicia social, causa supuesta de la revolución, y hay 70 millones entre pobres y miserables. ¿Y la revolución? A 101 años la democracia no representa el pueblo. ¿Y la revolución? A 101 años el petróleo no nos beneficia, tenemos de las gasolinas más caras. ¿Y la revolución? A 101 años no hay igualdad de oportunidades en México, la sociedad sigue siendo inmóvil. ¿Y la revolución? A 101 años no hay desarrollo en el campo, como se lo había en el porfiriato. ¿Y la aumentada revolución? A 101 años sigue habiendo élites inamovibles en el poder. ¿Y la revolución? Ahora vamos a ver cómo era México antes de la revolución y cómo es ahora, con nuestro valiente escritor e historiador Juan Miguel Zunzunegui, que descensura nuestra historia oculta mexicana. Antes de la revolución había una democracia fingida, después también. ¿Qué cambió con la revolución? Antes de la revolución éramos una república teórica, después también. ¿Qué cambió con la revolución? Antes de la revolución valía madres la soberanía popular, después también. ¿Qué cambió con la revolución? Antes de la revolución era imposible quitar a los élites del gobierno. Después también. ¿Qué cambió con la revolución? Antes de la revolución había represión y asesinatos para los que estaban en contra del sistema, después también. ¿Qué cambió con la revolución? Antes de la revolución esto era una hipotética federación, después también. ¿Qué cambió con la revolución? Antes de la revolución el voto individual valía madres, después también. ¿Qué cambió con la revolución? Antes de la revolución el pueblo no estaba educado, después tampoco. ¿Qué cambió con la revolución? Para despedirme toda esta información de los 10 mitos, el resumen reflexivo, los 101 años en México antes de la revolución, les comparto las últimas opiniones del historiador Juan Miguel Zunzunegui acerca de la pseudo-revolución mexicana. Lo único que cambió con la revolución fue el nombre de quien detentaba el poder, y el pretexto con que lo conservaba eternamente. La revolución está en la mente de Lázaro Cárdenas, en los libros de la Secretaría de Educación Pública y en el muralismo mexicano. Nada más. Por cierto que el México jodido después de la revolución, lo jodió el PRI. Este fue un video elaborado por Black Side, no hay miembro independiente pero aliado al El Santo. Semana a semana subiré nuevos videos cuyo objetivo es revolucionar nuestras conciencias. Cuídense mucho y salud.